Seguimos de regreso, como lo habíamos anticipado en la apertura del programa. Estamos en la conversación de hoy, en la charla con un prestigioso médico de nuestra ciudad. Me refiero al doctor Julio César Befani. Voy a tratar de decir todo lo que Julio César es sin trabarme. Voy a intentarlo, no sé si me va a salir, pero él es microbiólogo, es infectólogo y es la más difícil, epidemiólogo. Casi me sale, Julio César. Casi, viste, que no era tan difícil. No. Bienvenido, gracias por venir. No, por favor, un gusto. Además de tu capacitación, estás cumpliendo actualmente una tarea que tiene que ver con el gobierno, en la prevención de todas las cuestiones vinculadas a la salud. ¿Digo bien? Sí. Mi actividad se desarrolla fundamentalmente en dos lugares. Lo más importante es la parte de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, donde soy docente desde hace unos cuantos años, desde el año 78, y después estoy a nivel de la provincia, que he ocupado varios cargos. Empecé como médico de guardia en el año 80. Ajá. Y después, bueno, ahora estoy a cargo de la dirección del Programa Provincial de Epidemiología. Te invitamos para que nos ayudes a entender un poco de qué se trata lo que uno escucha permanentemente. Uno va al médico y les suelen decir, probablemente lo que tenés es un cuadro viral. ¿Qué son los virus? Los virus, hasta un cierto momento nosotros decíamos que los virus eran las partículas más chiquitas capaces de infectar, para que se entienda. Pero después, bueno, después se llegó un descubrimiento que existían los priones, que es más chiquito que los virus. Para que se entienda, los virus son los seres vivos que no pueden vivir, digamos, en el organismo suelto. Siempre viven a expensa de una célula viva. Ajá. Son lo que nosotros llamamos parásitos intracelulares obligatorios. Tienen que vivir dentro de una célula. Fuera de una célula viva no pueden vivir. Ajá. ¿Por qué? Porque el virus toma la maquinaria de la célula que parasita y a partir de ahí consigue toda su energía y todo su ADN o ARN dependiendo del virus que pertenezca. Ajá. Tenemos que lidiar con eso, es parte de la vida. Y todos, o sea, nosotros tenemos que acostumbrarnos o nos tendríamos que haber acostumbrado a vivir, porque todos estos microorganismos estuvieron antes que nosotros. Ajá. Digo microorganismos, ajá, porque incluyo bacterias, virus, hongos y parásitos, como vos decís. Ellos estuvieron en la faz de la Tierra mucho antes que el ser humano. Antes que el ser humano. Tan es así que algunas teorías sostienen que a partir de estas células primitivas, bueno, apareció lo que ahora es células más complejas. Las células más complejas. Son agresores nuestros, porque no son aliados nuestros. Bueno, no es tanto así. Yo soy un defensor de los microorganismos, como te darás cuenta. Nosotros a nivel de las bacterias, los virus, fundamentalmente las bacterias que son las que vemos al microscopio, nos entusiasmamos mucho. No te digo que le hablamos, pero por ahí algunos podemos llegar a hablarle, pero hasta los personificamos, decimos este es un dandy, este tiene una presencia, esta es una malvada, por la forma que nosotros le vemos al microscopio. Pero lo que yo te quiero decir es que muchas de estas bacterias, si no existieran, nosotros no podríamos existir. Ajá. Porque, por ejemplo, vos fíjate que existe una que es la Escherichia coli o Escherichia coli, ¿sí?, que es una bacteria que está a nivel del intestino, que si no pudiese existir esa bacteria, nosotros no podríamos tener una vitamina con la cual participa en la coagulación de la sangre. O sea, son bacterias que nos permiten vivir. Nosotros tenemos la microbiota, que es lo que tenemos en el organismo. Tenemos más células bacterianas que células propias del organismo. Evidentemente, cuando uno empieza a tener un cuadro donde le sube la fiebre,
o viene tos, o hay problemas digestivos, uno recurre a la consulta y yo cada vez escucho más, no hay mucho, usted lo único que tiene que hacer es atender a la sintomatología y esperar que pase. Salvo en los procesos bacteriales o bacterianos donde hay tal vez algunas otras herramientas para combatirlos, pero estamos indefensos frente a los virus, no hay nada que podemos hacer. No, hay un gran grupo de virus que tiene un tratamiento. Ajá. La mayoría de los virus no tienen tratamiento específico. A ver, todas las enfermedades tienen tratamiento. Cuando uno dice por ahí, este no tiene tratamiento, ¿qué es lo que quiere decir? Que no tiene un tratamiento como, por ejemplo, un antibiótico. Claro. Yo tengo una faringitis a bacteria, por ejemplo, el estreptococo beta hemolítico, y le doy un antibiótico, penicilina, ampicilina, amoxicilina. Pero con respecto a lo que decimos los virus, hay muchos virus que todavía no se ha descubierto. Ajá. El antiviral. Bien. El herpes, por ejemplo, la culebrilla, y la famada, el herpes zóster, la culebrilla, tenemos un antiviral que es el aciclovir que se puede tratar. Después tenemos para la gripe, tenemos las vacunas, ¿no? Las vacunas y también eso es para la prevención primaria, las vacunas. Y después tenés, por ejemplo... ¿Hay que vacunarse? Yo soy defensor ¿Hay que nato vacunarse? de las vacunas. ¿Ah, sí? Sí. Porque algunos dicen, no conviene. Hay algunas, he escuchado alguna línea... Sí, hay algunas tendencias de la no incorporación de elementos al organismo, pero es decir, yo soy un defensor de las vacunas, y esto lo vimos concretamente con la epidemia que tuvimos, o la pandemia de gripe que tuvimos en el 2009, donde tuvimos mucha cantidad de casos y tuvimos, por desgracia, muchos fallecidos también, tanto mujeres parturientas como gente de edad adulta o niños, que tuvimos muchas muertes. Lo que pasa es que a lo mejor no va a prevenir que uno se enferme, pero sí puede prevenir las complicaciones. Por ejemplo, en el caso de la gripe. De la gripe, ¿no? La gripe, lo que la vacuna antigripal anual, que hay que aplicarse todos los años. Porque va cambiando la cepa, va cambiando, ¿no? Se va mutando el virus. Claro. Lo que se hace es vacunarse para prevenir fundamentalmente lo que son las complicaciones, disminuir el número de internaciones, que es lo más importante. Hay que vacunarse. Hay que vacunarse. Sí. Pero sí, no únicamente vacunar a los chicos, porque los chicos es lo más fácil de vacunar. Porque yo lo agarro de la manito y lo llevo y lo vacuno. Eso, claro. Y le digo, bueno, vas a tener un heladito, un chupetín, un paquete de figuritas y se vacuna. El problema más grande los tenemos en los que decimos ser adultos. Los complicados somos los grandes, ¿no? Los grandes son los complicados. ¿Por qué? Porque se creen que no se tienen que vacunar. Y entonces se vacunan hasta los 16 años, por ejemplo, y después no se vacunan más. Si yo pregunto quién de acá tiene el esquema completo de vacunación, hacer una encuesta acá. No, ni me animo a preguntar. Porque, las caras que veo... Otra de las cosas que tendría que preguntar es, ¿quién de todos los de acá está vacunado contra la fiebre hemorrágica argentina? Ajá. ¿Por qué pregunto esto? Porque la fiebre hemorrágica argentina es una enfermedad endémica de la zona sur de la provincia de Santa Fe. Toda persona mayor de 15 años y menor de 65 tendría que estar vacunada. Hay algunas excepciones, pero tendrían que estar vacunados. Nuestra congregación tiene un centro de salud donde se entregan el Plan Nacional de Vacunación de forma gratuita. Y teóricamente tendría que estar incluida. Así que no hay excusa. No. No hay excusa. No hay excusa, no únicamente para tu congregación o tu centro. Es decir, las personas que no pertenezcan pueden ir a vacunarse a cualquier centro de salud, provincial y son gratuitas. Todas las vacunas son gratuitas. Hay que vacunarse. Hay que vacunarse. Julio César, ¿qué podemos hacer en cuanto, porque dicen algunos que he conversado, profesionales de la medicina, que lo mejor que se puede hacer en medicina es todo lo que tiene que ver con la prevención. Una vez que está manifestada la enfermedad y demás, lo que se hace es tratar de atenderlo, pero siempre es ventajoso prevenir, ¿no? En cuanto a las cuestiones, porque hoy realmente casi es a diario que uno se encuentra con personas que están atravesando algún cuadro de este tipo gripal, viral. ¿Cuáles son las prevenciones
Una, la acabas de decir, hay que vacunarse, por lo menos de las cuestiones que están disponibles como la gripe. Pero ¿qué otras cosas debiéramos prestar atención para decir, evitar en lo posible contagiarse algún virus, alguna bacteria? Y tenés distintas medidas, lo que nosotros llamamos prevención primaria o prevención secundaria o promoción. Lo que fundamentalmente es si nos limitamos a tener una dieta, sería una dieta equilibrada, una alimentación. Eso es fundamental, porque no te van a hacer falta ni vitaminas, ni ningún suplemento, esos que aparecen televisivos de propagandas de los números de vitaminas que aparecen, o proteínas, o aminoácidos, o esto. Si vos tenés una buena alimentación, no hace falta tomar nada de eso. Lo natural es lo mejor. ¿Y qué sería una buena alimentación? Tener un alto porcentaje de frutas, verduras, poca carne y hidratos de carbono, es decir, equilibrar. El abanico completo. Completo, hacer variado. Ajá. Eso es una de las cosas que hay que hacer. Buena alimentación. Buena alimentación. Eso te va a llevar a una buena nutrición, porque vos podés tener buena alimentación, pero no una buena nutrición. Ajá. Porque viste que como se intentó poner en una época en las escuelas, el kiosco saludable, que tenés la papita, el chisito, lo que se dice chatarra, comida chatarra. Comidas, esas chatarras, que eso no es natural para un chico. Pero bueno, el nene va al kiosco y ve eso, y ve una pera, una banana, una manzanita, dame el chisito, trae lo otro. Eso es una de las cosas. Y después prevenirse en algún momento cuando tenés los grandes calores, los grandes fríos. Ahora estamos, por ejemplo, en un cambio. Los cambios de estación suelen también traer algunos problemas. Suelen traer muchísimos problemas. Y más que las grandes ciudades te llevan a tener muchos elementos, lo que nosotros llamamos alergenos, es decir, que estimulan las reacciones alérgicas entre los árboles, la contaminación ambiental, y también el hecho de que nosotros por ahí no sabemos protegernos. Es decir, vos ves que los adolescentes es muy frecuente que salgan desabrigados porque está de moda ir de remerita, salen de remerita, no llevan una campera. Tenía sentido eso que nos decía mamá cuando éramos chicos, abrigate que hace frío. Antes te preguntaba, los cambios bruscos de temperatura, eso favorece la aparición de algunas enfermedades. Antes, ¿qué nos preguntaba la vieja a nosotros? Lleva documento y lleva pañuelo. Claro, o cambiate las medias por la duda te pase algo. ¿Viste? Siempre eran tan positivos que decían, mirá que te vas con esas medias si te llega a pasar algo. ¿Viste? Lo mejor es que no me pase nada, pero bueno. Pero estar prevenido. Y el hecho es ese, es decir, si vos vas a un lugar donde pensás que puede haber frío, y otra cosa es los progresos que hemos tenido, las comodidades. Vos fíjate que nosotros mismos estamos saliendo de un aire acondicionado donde en vez de tenerlo a 24, a 25, a veces lo tienen a 19. Y salís ahora a lo que vos puede ser el medio ambiente. Acá le estás dando a todos, pobres un poco muchachos, para que vayan, para que tomen nota, Vos te das cuenta, salís acá a la calle y tenés los golpes de calor y no estás prevenido, es decir, no regulás, lo mismo que vas en el auto con el aire acondicionado. Te aconseja apagar el aire acondicionado 4 o 5 cuadras antes de llegar, bajar los vidrios. Para que no haya cambios bruscos. Cambios bruscos de temperatura. Vos vas con un aire acondicionado muy bajo, te bajás del auto y te viene lo que es la lipotimia del cambio brusco de temperatura. Eso en el verano y en el calor. El virus, porque estamos hablando de, por ejemplo, para evitar los cambios bruscos de temperatura, alimentarse bien, vacunarse. Pero, ¿cómo hace el virus? ¿Cómo entra? Porque virus aquí en este ambiente debe haber. No lo vemos, pero debe haber. ¿Por qué en algunos sí, en otros no? Depende de cada uno. Nosotros tenemos un viejo paradigma en medicina, o un dicho muy viejo que dice: no existen enfermedades sino enfermos. Es decir, no todas las personas cursan igual una enfermedad. El hecho de, con respecto a lo que estábamos diciendo, el cambio brusco de temperatura, ¿eso qué hace? No es porque cambias de temperatura que te va a hacer mal, sino que el frío te va modificando, el fumar, por ejemplo, te va modificando los mecanismos de defensa propios del organismo. Claro, ahí está. Vos tenés los pelos en la nariz que por algo están, que después más abajo tenés el moco que por algo está, tenés las cilias que también están por algo. ¿Por qué? Porque todos esos microorganismos o todas esas partículas que te van ingresando al organismo es una forma de
despedirla, va contra la gravedad, tratando de eliminarlo. El moco es normal que exista en el organismo, las mucosidades. Las lágrimas las tenés que tener. O sea, todo eso en el organismo está preparado para ser mecanismo de defensa. Claro, es el escudo, que cuando se baja, cuando vos modificás, vos estás en un ambiente muy cálido y se te secan los ojos, estás con aire acondicionado y se te secan los ojos, o dormís y se te tapa la nariz, se te seca la garganta. Todo eso son mecanismos que disminuyen las defensas contra los gérmenes. Hoy hay mucha preocupación porque leemos en las noticias y en nuestro círculo de relaciones también encontramos personas que están infectados o han adquirido el virus del dengue. Todo el tiempo se está hablando de esto, hay campañas televisivas, radiales, sobre la prevención que hay que tomar sobre esto. ¿Es serio en la Argentina? Nosotros, es decir, es tan serio que superó lo que había superado en el 2009 el gran brote de dengue que tuvimos. Nosotros aproximadamente en estos momentos a nivel país estamos teniendo más de 30.000 casos de dengue. En algunos lugares, en algunas provincias ha habido defunciones por casos de dengue. Nosotros en la provincia de Santa Fe no hemos tenido, por suerte hasta ahora, ningún paciente que se haya muerto por dengue. Después también tenemos a nivel ciudad, a nivel Rosario, está circulando el virus, sí sabemos que está circulando y en zonas muy amplias de la ciudad, no en barrios, sino en zona amplia. Por eso tan es así que vos te vas a dar cuenta, te vas a enterar que a muchas personas ya no se les hace el estudio, es decir, presenta signos y síntomas compatibles con dengue, se lo trata como si fuera un dengue, pero no necesariamente. Eso no es que se haga porque un capricho del ministerio, una cosa así. Eso porque ya está normatizado desde el punto de vista epidemiológico. Es interesante lo que decís porque un amigo esta semana estaba con síntomas, podríamos decirlos cuáles son los síntomas. Sí. Dolor de cabeza, fiebre, dolor atrás de los ojos, malestar general, podés tener... Dolor atrás de los ojos, por ejemplo. Atrás de los ojos, sí. Después podés tener un gusto metálico en la boca, alguna erupción, tipo erupción rayo también, en la piel. Eso es fundamentalmente como... Bueno, todos esos síntomas lo tenía y fue a un centro de salud. Le tomaron una muestra... Se le toma una muestra de sangre. Pero no le dijeron que no le daban 100% de seguridad que lo iban a evaluar. Lo que se hace es lo siguiente, es decir, si uno le hace el contexto epidemiológico, que si una persona que vive en una zona donde ya ha habido casos de dengue, es compatible con el dengue. Lo que se hace es un primer estudio, que es lo que nosotros llamamos una rutina, que es hemograma con fórmula con glóbulos blancos y plaquetas y una velocidad de eritrosedimentación que tienen unas características el dengue de otras enfermedades que podemos tener nosotros. Teniendo un cuadro clínico compatible con dengue y un resultado compatible con dengue en el laboratorio, no hace falta ir más. No hace falta, digamos, ampliar los estudios. Respecto del dengue, hablaste de algunos decesos en Argentina ya producidos por esto, pero no ha sido una epidemia que ha tenido como consecuencia muchos decesos. ¿Cuándo el dengue se transforma en algo realmente muy peligroso para la vida? Fundamentalmente depende, como te decía yo antes, depende fundamentalmente de algunas características. Es decir, nosotros tenemos, como la mayoría de las enfermedades, en los extremos de la vida. En los chicos muy chicos y en los adultos mayores. El caso de dengue que tenemos fallecido, que es en la zona de Corrientes o Misiones, no me acuerdo cuál de las dos provincias, es un adulto de 93 años. Es decir, es una persona que tenía alto riesgo. Una comorbilidad o debe haber tenido comorbilidad. Entonces, esos son los datos importantes que uno tiene que tener en cuenta. Lo habitual es que es una enfermedad que tiene una muy baja mortalidad tomada a tiempo. Y controlada, porque lo que yo te decía es decir, que uno dice, tengo dengue, tomo la medicina. No es que tengo que tomar cualquier cosa. Hay algunas
algunas medicaciones que no conviene tomar. Es decir, nosotros tenemos prohibido, por decirlo de alguna manera, indicar que tome aspirina. ¿Por qué? Porque la aspirina puede favorecer la aparición de hemorragias, que es lo que se toma habitualmente cuando uno quiere licuar un poco la sangre. Claro. Entonces, ese tipo de cosas lo que nosotros sugerimos es que no se automediquen. No se automediquen. Ante estos síntomas, dijimos, dolor de cabeza, fiebre alta, dolor detrás de los ojos, alguna erupción, malestar general. Dolor muscular. Dolor muscular, que vaya rápidamente a una guardia. Todo centro de salud, tanto centro de salud barrial como los hospitales, están todos alertas al cuadro clínico de dengue. Para saber rápidamente qué hacer. Y le van a dar las indicaciones que corresponden, es decir, que se quede en la casa, que tome abundante cantidad de líquido, que si le aparece algún signo de alarma, vuelva al centro de salud, que traten lo posible de no recibir visitas o que reciba la menor cantidad de visitas. Y mucho repelente también, ¿no? Mucho repelente, ¿por qué? Porque si un mosquito lo pica a esa persona, ese mosquito se va a infectar, claro, y ese mosquito va a transmitir nuevamente la enfermedad a otra persona. Claro. Y lo peor de todo es que ese mosquito o la mosquita, que es la que a nosotros nos interesa, la mosquita va a depositar huevos y esos huevos pueden llegar a estar infectados y permanecer hasta el año que viene guardaditos, y que el año que viene va a aparecer. Hay que fijarse que la mosquita tiene ovipostura, o sea, pone huevos cada 72 horas y puede llegar a poner entre 50 y 200 huevos en cada vez que pone. Entonces, bueno, en cuanto a eso, hay toda una campaña respecto de qué cosas podemos hacer para combatir esta epidemia. ¿Podrías decir desde el Ministerio qué es lo que aconsejan para combatir la epidemia? Nosotros lo que decimos fundamentalmente es que preguntarnos qué hicimos hoy para prevenir el dengue. Es decir, ¿qué hice en mi casa? Revisé las macetas, si tengo el platito, cosas simples. Tengo el platito abajo de la maceta con agua, lo tengo que vaciar. Si tengo, como es tan frecuente en las oficinas, secretaría, vos ves en cualquier lugar que te ponen un potus, el dólar, la de la plata, claro, la de la moneda, lo ponen en los famosos frascos de un café, claro, muy conocido, alto, que le ponen agua, claro, lo dejan ahí. Eso tiene que ser cambiado cada 3 días o simplemente dejarlo, pero pónganle arena, que no haya agua. Ahí la mosquita no va a ir a poner los huevos. Después, por ejemplo... Porque estamos hablando de un mosquito urbano. Es un mosquito que nosotros, digamos, entomológicamente, es un mosquito que está muy bien estudiado. Es domiciliario o peridomiciliario y tiene una autonomía de vuelo no mayor de 100 metros, algunos dicen hasta 300. Ajá. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es la importancia? Que la mosquita no se va a ir más de 300 metros a buscar alimento, va a quedarse en la casa. Por eso lo importante es la medida dentro de mi casa y alrededor de mi casa. En el jardín, en el patio, en el fondo, no tener botella, no tener tarrito. Quitar todo lo que pueda almacenar agua. Para que la gente se dé cuenta, se han encontrado larvas de mosquitos de Aedes en cáscaras de huevo que la gente tira para nutrir las plantas. Claro. En tapitas de gaseosas, en los patios. También se han encontrado larvas de Aedes en los famosos esos bidones que vos encontrás que sale el agua del aire acondicionado. Por ejemplo, en esos lugares que están a cielo abierto, ahí se han encontrado. Y la mosquita prefiere lugares donde tenga pared para depositar los huevos. Ajá. No le gustan los grandes espacios. No les gustan las grandes, por ejemplo, las piletas. Patios no pequeños. Le gustan las fuentes. Recipientes pequeños. Va a ir a buscar la latita de gaseosa, como te decía, el vasito de yogur que está tirado en el fondo de la casa, una botella, un tacho, un tarro, lo que está en el fondo de la casa. O sea que todos los días podemos hacer algo para todos los días buscar en el fondo de nuestra casa, sí, en el patio, en la puerta. Y no sacar las cosas del patio de mi casa y ponerlo en la vereda, porque es exactamente lo mismo. Hace lo mismo. Fundamentalmente evitar la reproducción del mosquito y después el uso. Yo estuve la semana pasada en la provincia de Misiones y es impresionante la cantidad de casos que hay, pero también todo el mundo está con su repelente a full, ¿no? Y el repelente también saber usarlo, porque yo tengo el repelente, porque a la mosquita hay dos cosas que le gustan. A ver. Es el color y el olor. Ajá.
El color, que es lo ideal, es que la gente use, cuando va a exponerse a esos lugares, ropas claras, en lo posible blanco. Y si va a usar, que no use mucho perfume. El ¿Por perfume qué? no. Porque el perfume lo atrae. Por eso, porque le gusta el color y el olor. Y el olor. Y otra de las cosas, que si yo me voy a exponer a un lugar donde hay sol, lo que tengo que hacer es usar el repelente arriba del protector solar, no al revés. Porque si yo me pongo el repelente y el protector solar arriba, el protector me va a anular al repelente. Esperamos que con la llegada del frío también nos ayude un poco, ¿no? Esa es digamos, lo que estamos esperando nosotros, es decir, pero también hay que tener en cuenta que todo este fenómeno del Niño que nos tiene, digamos, nos tiene alarmados Con los cambios, ¿no? con los cambios bruscos de temperatura, la tropicalización del clima. Vos fíjate que nosotros este clima no lo teníamos en Rosario, digamos en Rosario, en la zona litoral, claro. Las isobaras han bajado 400 kilómetros hacia abajo y se ha tropicalizado el clima. Lluvia, calor, humedad, eso favorece la polución del mosquito. Y una de las cosas que es importante también tener en cuenta es que no enloquecernos con la fumigación. Ajá. Porque la gente por ahí dice, sí, que fumigue, acá no fumiga. ¿Por qué? Porque la fumigación no únicamente va a matar el Aedes, te mata las abejas, te mata los aguaciles, mata otra serie de elementos, otros seres vivos que están en el ambiente y que son necesarios. ¿Y cuál es el problema? Que la fumigación te mata el mosquito adulto, el que está volando, pero no te destruyes los huevos de la mosquita que nosotros tenemos que romper. Porque la función nuestra en estos momentos es romperle los huevos a la mosquita que está en el recipiente, que no deposite los huevos. Claro. Que no lo deposite en el bebedero de las mascotas, en la latita, en el tarrito. ¿Por qué? Porque eso va a favorecer que cuando ese recipiente se le vaya el agua, el huevo va a permanecer. Y el huevo, cuando se llene de agua, con agua de lluvia, por ejemplo, va a continuar su ciclo biológico. Entonces, va a aparecer a los 6 o 7 días el mosquito adulto. Como escuché, a descacharrar todo lo que esté en la casa. El descacharrado, ahora ya no quieren usar el término descacharro porque, bueno, tiene alguna otra connotación. Otra connotación, entonces dicen la tira de inservible. Yo también tengo miedo porque una de esas nos empiezan a tirar a nosotros también, ¿viste? Pero en la tira de lo inservible es lo que decís. Si yo tengo un tarro en mi casa y no lo uso, bueno, lo quiero, nosotros hemos llegado a decir ese tipo de cosas. Bueno, no lo tire, póngalo boca abajo. Claro. O si usted quiere juntar el agua, porque también está la otra, que juntan el agua de lluvia para lavarse el pelo, porque es mejor, para regar las plantas. Entonces, bueno, júntela, pero cuando llueva, enseguida tápelo. Tápelo herméticamente, que la mosquita no vaya a depositarlo. Algunos consejos nos está dando el doctor Julio César, agradecemos muchísimo, creo que hemos tomado debida nota. ¿La docencia ha sido una pasión de siempre? No sé. Ajá. Pero hace muchos años que estás en eso. Y yo estoy en la Facultad de Medicina desde el año 78, no podría hacer otra cosa. Ahora en estos momentos no podría hacer otra cosa, no haría otra cosa. Y desde la mirada de profesor universitario, ¿cuál es tu perspectiva sobre la medicina en Argentina, las nuevas generaciones que se están formando? Es preocupante, o sea, me preocupa mucho, es decir, me preocupa mucho la educación en general. No únicamente... No solo la facultad. No solo en la facultad, sino me preocupa la educación en general. Porque tengo 4 hijos y ya tengo algunos nietos y la preocupación es la formación que pueden llegar a tener. Veo que nosotros, no quiero decir que era mejor, pero nos interesábamos un poquito más por algunas cosas. Ahora es como que hay que dárselo todo masticadito, más elaborado. Y yo le digo a mis alumnos por ahí que tienen aporqueísmo, porque no se preguntan por qué. Nosotros queríamos saber por qué esto, por qué lo otro. A veces pasábamos de inmaduro, ¿viste? ¿Por qué? Bueno, pero
Pero ahí tenía preguntándose sentido, ¿no? por qué Claro. sí. Ya te digo, yo he visto desde el año 78 que empecé en la Facultad de Medicina, no he dejado de asistir, de dar clases desde esa época. Uno ve que va cambiando. También la tecnología nos ha invadido mucho y eso también me preocupa. Ante nosotros, a veces que decíamos que hasta curábamos los pacientes de palabra, me van a decir por ejercicio ilegal de la medicina, pero curábamos los pacientes, vos porque se conversaba. te sentabas, lo escuchabas y ahora... en esa charla se puede descubrir muchas exacto. cosas. Y vos ves que ahora, por ejemplo, está el médico y si no tiene la tablet, el iPod, el que está con Tengo un ejemplo de la poca charla. Mi suegra tenía una fuerte descompostura, iba al médico. El médico rápidamente cree que podían ser cálculos en la vesícula y entonces la manda a hacer a una ecografía. Y claro, yo después la fui a visitar a la noche para saber cómo estaba y al otro día tenía que hacerse la ecografía. Y charlando con ella, charlando un ratito, descubro que se había comido a la noche previa un plato con esa... ¿Viste cuando se hacen las salsas con huevo? ¿Cómo se llama eso? ¿El bife? Bife con, a la criolla. Con huevo, con una salsa con papas, cebollas. Pero no, creo que es medio frito la cosa. Habrá sido la bandera española. No sé cómo tomate y huevo. Tomate, huevo y arriba un bife. Y claro, lo que tenía, pues hizo la ecografía, gracias a Dios no tiene nada, ¿no? Pero era lo que había comido. Hacía falta conversar un poquito más nomás. Yo te digo que... Aunque a veces es difícil hacerle confesar a una mujer que comió de más, ¿no es cierto? Aparte, escúchame, siempre lo que te hace mal es lo último. El vaso que llena. ¿Cómo es la gota que rebalsó el vaso? Pero vos venís de joda, perdón, venís de diversión en diversión. Comiendo después, en exceso. Claro, ¿qué te hizo mal? Y me tomé un Fernet con una gaseosa y eso fue lo que me hizo mal porque no estoy acostumbrado a tomarlo. Pero no contaste el resto. Claro. Bueno, de eso sale mucho en la charla y en la relación con el paciente. Indudablemente, ¿no? La relación médico-paciente ha variado muchísimo. Es decir, eso es importantísimo. Nosotros nos damos cuenta que se habla mucho menos con el paciente. Julio César, ¿y seguís haciendo consultorio? Yo estoy en la cátedra de enfermedades infecciosas del Hospital Centenario, sí, sigo ahí. ¿Seguís teniendo el contacto con el paciente? Sí, me gusta. A pesar de estar interesado en la investigación. Sí, pero... no, siempre. Si yo empecé microbiología y cuando terminé microbiología me faltaba el paciente, así que hice infectología y bueno, después ahora, hace poco tiempo, terminé con epidemiología, la otra carrera que hice. ¿Cómo está? Para ir terminando la charla, tan agradable conversar contigo, pero tenemos que llegar al final. ¿Cómo está la salud pública en la provincia de Santa Fe, desde tu óptica? Bueno, yo, como te darás cuenta, desde el año 80 he visto pasar mucha agua bajo el puente y sí, por ahí estamos, en algunas cosas estamos muy bien, muy a la altura, no de lugares, sino que estamos del país, sino que estamos por sobre la media de país. Por ejemplo, la red de laboratorio a nivel provincial es excelente, es lo mejor que hay a nivel de provincias, es una red de laboratorios que es orgullo de la salud pública y después tenemos algunas otras cosas como por ejemplo que vos te das cuenta que cuando vos vas a visitar uno de los hospitales, cualquier hospital que tenemos son ediliciamente muy viejos, muy antiguos, que por ahí es más difícil mantenerlos que hacer uno. Que hacer uno. A nivel de centros de salud, sí. A nivel de centros de salud tenemos una amplia red, se ha trabajado mucho, ha sido el caballito de batalla de estos últimos gobiernos y yo estoy de acuerdo, ya te digo, yo estoy desde el año 80 en la provincia. ¿Sí? Y has visto el progreso en esta área. Julio César Befani, muchísimas gracias por ayudarnos un poquito a entender un poco más sobre estas epidemias, estos virus y a saber también cómo podemos prevenirlos. Bueno, para mí ha sido un gusto. El gusto es nuestro. Seguimos, hacemos una breve pausa, 30 segunditos y regresamos con más de regreso aquí en la pantalla de Canal Luz. Ya volvemos.